Hoy vamos a hablar, para cerrar el curso sí, del concepto abstracto de categoría. Inicialmente, cuando empecé a preparar las clases del curso, hace como 2 meses y medio, me quedé por un libro de topología algebraica, ¿me? Y me fui directo a lo que venía diciendo el libro. Específicamente, cuando ya leyeron el material de categorías, cuando habla de categorías, utiliza las categorías dentro del lenguaje de las lambda álgebra, de los lambda módulos, ¿verdad? Pero yo digo, ya va, yo llevo pensando sobre esto. Cuando me voy a verificar el material y leerlo de nuevo, recuerdo que ya va, el lenguaje de categoría hace como 30 años, 32 años. Yo lo leí en un lenguaje más formal, específicamente con un lenguaje más genérico. Porque igual que el concepto de topología, la idea es hacerlo desde una definición lo más abstracta posible. El concepto de categoría, la idea de los clásicos es hacerlo del más abstracto, lenguaje más abstracto posible. Y me recordé que esos apuntes yo lo estudié primera vez en una maestría que estábamos haciendo hace muchos años atrás, y después en la maestría en el IBIC con la doctora Delia Flores, usando los apuntes de MacLean y Brifon. Me fui a los libros de MacLean y Brifon de álgebra y son muy ácidos, son muy amargos. Y bueno, era un lenguaje más sencillo, más amigable. En ese orden de ideas, pues me puse a buscar unos libros más viejos. Yo le he nombrado a ustedes un libro de álgebra homológica, que tiene toda la parte de topología, del álgebra, de la topología algebraica, en un lenguaje, digamos, en cierto sentido, más amable que los libros de Brifon o de MacLean, y más general posible. Entonces me conseguí el libro de álgebra homológica de CTQ, y sí, ahí está muy bien explicado. Pero para hacer una generación de ese nivel, de hacer abstracto sobre abstracto, empieza a hablar de lo que es un semigrupoide. Bien, ustedes saben lo que es una ley de composición interna, ¿no? Una ley de composición interna en un conjunto cualquiera es un, una ley de composición interna, es una aplicación que dos elementos cualesquiera del conjunto le asocia siempre otro elemento del conjunto. O sea, la ley de composición interna se basa en que si yo tengo dos elementos cualquiera del conjunto, siempre existe el resultado de la ley o de la operación. Y por el lenguaje más clásico, más elemental, digamos con un producto. Aunque claro, la suma también es una ley de composición interna en los naturales, o en las matrices, o en las funciones. Y en el lenguaje de más usual, en leyes de composición interna, es más usual utilizar el producto por cuestiones de comodidad. Porque pongo un punto, pongo un asterisco, no pongo nada. Si yo pongo AB, se entiende que si A y B son elementos, AB es el producto A por B. Bien, es una ley de composición interna. Las leyes de composición interna tienen propiedades. La primera que nombran, aunque la primera que está pendiente es la conmutativa, la primera que ves, la conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Decía uno en el libro de aritmética elemental de segundo, tercero de primaria. Pero la primera ley de verdad, de la primera de las propiedades de verdad de una ley de composición interna, es la propiedad asociativa. Y la segunda propiedad, que posee elemento neutro. En un conjunto cualquiera A, en el cual tengo una ley de composición interna, que es asociativa y posee un elemento neutro, decimos que es un semigrupo. ¿Ok? Posee, mentira, para que sea semigrupo, simplemente con que sea asociativa. Y si le ponemos elemento neutro, decimos que es un grupo ya. Cuando conmuta, decimos que es un grupo conmutativo. Vamos a generalizar el concepto más de semigrupo o de ley de composición interna, pero con la idea fundamental de que me sirva para otras operaciones, las cuales no necesariamente siempre se cumplen.
Por ejemplo, la multiplicación de matrices. Yo tomo dos matrices cualesquiera cuadradas y no rectangulares, perdón, y no siempre las puedo multiplicar. El número de columnas de la primera, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda para poderla multiplicar. Si yo pienso en el conjunto de todas las matrices, la multiplicación de matrices es una ley, pero no es una ley de composición interna, porque a veces existe, a veces no. Bien. De igual manera, la composición de funciones. La composición de funciones sirve siempre y cuando el dominio de la segunda, el rango de la primera esté dentro del dominio de la segunda. Si no, no está definido la composición. Son dos ejemplos básicos en los cuales no puedo hablar de una estructura de grupo ni por la composición de funciones. Si se va la luz, jóvenes, porque está tronando, seguimos en otro momento, porque aquí cuando se va la luz, cuando llueve se va la luz. Se la había Sí, Doc, no hay problema. Bien. No, pues a luz no tengo sistema, pues, no tengo internet ni nada. Pero no sé si llegaron los truenos. Específicamente, digamos que son estructuras en las cuales la ley de composición no existe siempre, sino que en algunos casos existe. Y en eso entran en la definición de lo que es un semigrupoide. Bien. Con esa definición de semigrupoide y con la definición de objetos, tengo dos conjuntos, digamos así. El semigrupoide M por un lado y los objetos en el otro lado, ¿verdad? En el otro conjunto. ¿verdad? Cuando tenemos esas dos y tenemos una ley de composición, una ley, un semigrupoide, o sea, hay una ley y una aplicación que me identifica los elementos con las funciones, con los elementos del semigrupoide, y el semigrupoide tiene identidad, entramos ya al caso de categoría. Entonces, para entender más los apuntes, voy a compartir la pantalla, a ver si me lo permite el sistema, a ver si me acuerdo cómo se hace, ¿ok? Y entro a la clase que era para el 21, ¿ok? Clase era para, lo habíamos preparado inicialmente para el 21. Y es la teoría de categoría, pero de un lenguaje lo más abstracto posible. Este sí se lo voy a enviar por correo electrónico para que lo tengan, porque me pareció bastante elegante, me tardé 2 días en hacerlo, queda muy bonito. Y fundamentalmente hablábamos de lo que es un semigrupoide, que es el fundamento para hablar de categorías en abstracto totalmente. La definición más general o más abstracta categoría, algunos ejemplos. De nuevo, funtores, el funtor covariante y el contravariante, y después la transformación lineal natural. Todo es un lenguaje un poquito más generalizado que el lenguaje de lambda módulos. ¿Ok? Vamos a lo que es un semigrupoide. Un semigrupoide, recuerden lo que era un semigrupo. ¿sí? Dado un conjunto o una clase M, y es con una ley de composición interna, un semigrupo es cuando, dado el conjunto M y la ley de composición interna, a cada par de elementos existe otro par, como dije, llamado producto, y se llama semigrupo la estructura del conjunto clase M con el producto. Es una estructura algebraica, digamos que en el álgebra fundamental es la más débil, y lo que satisface en un semigrupo que es asociativa. Bien, el concepto de semigrupo será lo más debilitado posible, y la única forma de debilitarlo no es en la estructura, no es en las propiedades, porque ya tiene una sola asociativa. Entonces lo vamos a llamar semigrupoide. Es decir, está definido para una estructura algebraica más débil. Esta estructura se llama semigrupoide. Es más débil en el sentido que un semigrupo, para que sea semigrupoide, es más débil en el sentido siguiente. Todos los semigrupos son semigrupoides, pero hay semigrupoides que no son semigrupos. La definición específica. Un semigrupoide es una clase, un conjunto M, tal que existen elementos, existen para elementos para los cuales está definido el producto que cae en M. Bien. Es decir, que no es que como una ley, no es una ley de composición interna, no es que el producto siempre esté definido para todo para elementos, sino que existen, no es para todo, es más débil. Existen elementos cuyo producto está definido.
y que el tipo de producto, siempre y cuando esté definido, o el tipo de producto, ambos, asociando los dos segundos o los dos primeros, ¿verdad? Si ambos semiproductos, triple productos existen, entonces satisface la propiedad asociativa. Bien, lógico, si yo pienso de este primer semiproducto, al, alfa por beta más gamma, para decir que él existe, primero tengo que verificar que existe el producto de beta por gamma y después tratar de multiplicar alfa por la derecha. De igual manera, para que este tipo de producto, el de la izquierda, para que esté definido, primero tiene que estar definido alfa por beta y después multiplicar gamma por la derecha. En el anterior caso, alfa por la izquierda. Bien. La probabilidad que es un semigrupoide no existe el producto, es lo que le hace el concepto de semigrupoide más débil que el del semigrupo, ya que en el semigrupo siempre está definido el producto. Un elemento, sí, en un semigrupoide es una identidad o unidad por la izquierda, si por la alfa, siempre que el producto si por alfa existe, o sea que si por alfa existe, si por alfa es alfa. Y un elemento n en un semigrupoide de una entidad o unidad por la derecha, cuando alfa por, esto no es n, esto es eta. Alfa por eta es alfa siempre que el producto alfa por eta exista. ¿Bien? Para un ejemplo sencillo, ¿verdad? Este, una multiplicación de matrices. ¿Bien? Si vamos a tener una matriz rectangular, dos filas por tres columnas. Por la izquierda, tengo que la identidad sería la matriz 2 por 2. Y por la derecha, la identidad sería la matriz 3 por 3. ¿Verdad? Entonces, esta identidad, la de la izquierda y la derecha son diferentes. En más, yo trato de multiplicar por la izquierda 3 por 3 por una matriz de dos filas, tres columnas. No lo puedo hacer y viceversa. ¿Bien? Y llamamos un semigrupo de regular lo que sería una generación del concepto de grupo. ¿Ves? Ese es regular si existen identidades tanto por la izquierda como por la derecha y los productos están definidos. ¿Ves? Entonces, con ese concepto abstracto, semigrupoide, tenemos esa definición de semigrupoide regular. Da un elemento alfa en un semigrupoide regular, es fácil probar que las identidades por la izquierda y por la derecha son únicas y que la correspondencia que alfa lo manda en lambda de alfa y beta en rho de beta, que definen la multiplicación por la derecha y por la izquierda, bien, identifican el semigrupoide en sí mismo. Con ese concepto de semigrupoide es que se arranca para dar la visión o la definición de categoría en abstracto, que es más genérica que la que dimos en clase, que era específicamente para categorías de lambda módulo. ¿Sí? Y entramos a una definición más general de categoría. Cuando hablamos de la propiedad 3A de la definición de categorías dada en la clase teórica, los morfismos forman una estructura de semigrupoide. ¿Ven? Es decir, que cuando hablamos aquí, ya me perdí, sí. En vez de hablar de morfismo, lo que vamos a hablar es de semigrupoide. Entonces, la definición más formal de categoría sería una categoría está constituida por una clase K cuyo elemento le llamamos objetos de la categoría C y un semigrupoide regular M de elementos llamados morfismos. Así que los morfismos dentro de una categoría son elementos de un semigrupoide regular y una aplicación biyectiva que identifica los objetos con las imágenes a través de morfismos o la función y su M. La clase K, J sub M, de objetos sobre las clases y su M de las identidades en M. Entonces, dado una categoría, para la categoría, tengo que hablar de los morfismos y de las identidades, ¿verdad?
o de la función esta que identifica la identidad de los objetos, ¿verdad? Uh, da una categoría dada, ¿verdad? Para que un objeto en el conjunto conjunto de la clase de los objetos, la identidad recibe el nombre de morfismo identidad. Y eso es anotado por I sub X. Para cada objeto, I sub X es el morfismo identidad. Entonces, para un morfismo alfa cualquiera, el objeto dominio de alfa es la imagen a la menos 1 de esta función I de la identidad es por alfa. Y el rango de alfa es Y, la imagen a la menos 1 de la función ρ de alfa. Son respectivamente el rango y el dominio del morfismo alfa. Se dice que el morfismo es un morfismo de X y Y, en este caso es denotado como alfa de X en Y. Y en particular la identidad en X es un morfismo que va de X en X. La primera proposición es que el producto de dos morfismos está definido si y solo si el rango del primero es igual al dominio del segundo. Y la demostración elemental usando la definición y las propiedades del morfismo, ¿verdad? De igual manera, dado un morfismo de X en Y y otro de Y en Z en la misma categoría, el producto alfa por beta de ambos morfismos está definido, ay, perdón, se fue muy rápido, por este triángulo, ¿eh? Donde si yo por medio de alfa aplico de X en Y y por medio del morfismo beta aplico el objeto Y en Z, el morfismo alfa por beta me lo aplica directamente de X en Z. Este concepto es mucho más general, o este concepto es mucho más general que el concepto de morfismo de categoría dado en la clase teórica. Es más, yo creo que si vuelvo a preparar la clase, preparo este como ejemplo y el otro, este como teórico y el otro como ejemplo. Y pasamos entonces a que se volvió roco esto, brinca las páginas de un solo tirón. Ok. Debería ser así poquito a poco. Ejemplos. Algunos ejemplos son los siguientes. Uh, en la mayoría de los casos, la identidad y la relación de asociatividad son obvias. Un semigrupo con unidad es un monoide. Un monoide en el cual todo elemento tiene inverso en el grupo. Monoide en el cual todo elemento todo monoide X constituye una categoría como único objeto donde todos los elementos del mismo X son los morfismos. O sea que puede hacer caso que yo hablo de la clase de los objetos y la clase de los morfismos es el mismo. ¿Ves? Y el producto de morfismo es simplemente la multiplicación. El producto de morfismo es simplemente la multiplicación dentro del monoide. ¿Verdad? Otro ejemplo, la clase de todos los conjuntos y un semigrupoide M cualquiera de todas las aplicaciones entre conjuntos, donde el producto es la composición de aplicaciones, es un ejemplo de categoría. Otro siguiente ejemplo, ¿verdad? Es la clase de todos los espacios topológicos y tomamos como semigrupoide todas las funciones continuas. Bueno, mediante la composición de funciones tenemos una categoría. También la clase de todos los grupos y todos los homomorfismos de grupo. Y en particular, como último ejemplo, el ejemplo que habíamos dado en la teoría, que era la categoría de los lambda módulos, sino que este lambda tenía que ser mayúscula. Ok, usando la misma notación. En la semántica clásica, aquí hay en estos cuatro ejemplos, hay algunos que son, en particular el 2 y el 3, y quizás el 4, que son un poquito fuera del lenguaje de la álgebra clásica. En la álgebra clásica, es decir, el conjunto de todos los conjuntos, o la clase de todos los conjuntos, no es usual, o mejor dicho, no es legítima. ¿Ven? Y hay que evitar ser usada. Si me voy a un libro cualquiera de álgebra, la clase, el conjunto de todos los conjuntos, la clase de todos los conjuntos, la clase en sí es un conjunto y sería elemento de sí mismo. Entonces se debería evitar ese tipo de lenguaje. Pero para poder sustentar este lenguaje, tendrías que irte a la axiomática de teoría de conjuntos,
de Gilbert von Neumann, que en teoría de conjunto permite esa definición y ese conjunto de todos los conjuntos, en vez de llamarlo conjunto, lo llaman clases. Y por eso muchas veces hablamos de clases más de conjuntos. Una categoría se dice que es pequeña si la clase del objeto es en sí un propio conjunto y no una clase de conjuntos. En ese caso se dice que una categoría se dice que es pequeña. Si te pones a ver lo importante de una categoría, donde están los objetos, los morfismos y la función de identificación, ¿ves? Lo que determina la estructura de la categoría es el semigrupoide regular M. Es decir, lo que determina la categoría son los morfismos. En efecto, la clase del objeto se puede identificar simplemente como JM a partir de identidades de M por medio de la función inyectiva I. Debido a esto, cualquier semigrupoide regular se puede ser llamado una categoría en abstracto. Por lo tanto, en una categoría, los morfismos son los que juegan un papel es lo que juega el papel más importante en el lenguaje de categoría. Y los objetos son secundarios. Pero cuando te vas a cualquiera de los ejemplos, o cinco nombrados anterior, o en el caso general, los objetos también tienen en las aplicaciones o en los ejemplos, los objetos tienen un papel importante. Por eso es que la clase de los objetos es introducido dentro de la definición de la categoría mediante la función biyectiva I. En esta definición más general de categoría también pueden ser definidos los conceptos que antes hablábamos, como son los funtores y los morfismos funtoriales. Entonces, hasta ahora lo que hemos hablado ha sido del concepto de grupoide, semigrupoide, categoría y algunos ejemplos. ¿Tienen alguna duda o sigo adelante? Adelante, Doc, no hay problema. Lo voy a enviar por correo electrónico para que lo tenga rápido en su mano. ¿Ok? Y entonces entramos al concepto de funtores. Recuerda que para hablar de funtores, igualito que utilizamos en el caso de los lenguajes de álgebra homológica de lambda módulos, hay dos tipos de funtores. Los funtores covariantes y los funtores contravariantes. Un funtor entre dos categorías abstractas cualquiera, C y D, es cualquier aplicación de la categoría C en la categoría D, que para todo objeto, me equivoqué aquí, aquí va una C, voy a corregirlo antes de enviar solo por correo. Para todo objeto de la categoría de partida C, asigna todo objeto en C a un objeto en la categoría de llegada D. Y a cada morfismo, todo elemento del grupo I en C, lo asigna en un morfismo en D. Aquí en los morfismos están escritos. Se dice que esa función es covariante si satisface que si alfa es un morfismo que va de aquí en Y, entonces la imagen por medio del funtor o de la función esa F, la aplicación, más que una función es una aplicación. Los libros usualmente hablan mucho en este lenguaje de la palabra función y aplicación como iguales. Yo tengo que corrigiendo para ser consistente. Yo me reservo la palabra función cuando el resultado es un número real y el resto para mí son aplicaciones. Entonces digamos que para mí este lenguaje son aplicaciones. Entonces, si yo tengo un morfismo de X en Y, entonces la aplicación al morfismo da un funtor de la imagen de f de X en la imagen de f de Y. Recuerda que a cada funtor del conjunto de partidas que a cada morfismo, la aplicación F, el funtor, lo asigna en un morfismo del conjunto de llegada. Entonces, si este es un morfismo en la categoría de partida, la aplicación F de alfa es un morfismo en la categoría de llegada
donde si el morfismo va del objeto X en el objeto Y, el morfismo f de alfa va del objeto imagen de f de X en la imagen de f de Y. Además, el funtor de la identidad en X es igual a la identidad, a la aplicación de identidad en el funtor de X. Y si el producto está definido, el funtor aplicado al producto es igual al funtor al producto de los dos morfismos, el producto de los funtores aplicados a los dos morfismos. Por consecuencia de esta primera condición de la definición de funtor, ¿ves? La imagen del dominio de un morfismo cualquiera es igual al dominio de la imagen del morfismo. Y la imagen del rango es igual al rango de la imagen del morfismo. En todos estos casos se dice que el funtor es covariante. Bueno, estamos hablando de un funtor covariante. Y un funtor es covariante si solo si conmuta en este sentido con las operaciones de categorías. En virtud a la propiedad 2, un funtor está determinado por la función f del alfa definido sobre el morfismo alfa únicamente. De esta manera, el funtor que va a descender es esencialmente un homomorfismo del semigrupoide de morfismo en D, debido a la condición de las identidades o unidades son aplicadas a identidades. Me perdí. Okay. Son aplicadas a identidades. Esto está medio raro, no sé qué va a hacer que de repente se tranca esto. Ok. Y vamos ahora a hablar de el funtor contravariante. De igual manera, el funtor contravariante es definido a partir de una aplicación entre dos categorías que cumplen propiedades similares a las anteriores. Sino que si el morfismo va de X en Y, el funtor contravariante va del el objeto f de Y en el objeto f de X. Es decir, que digamos que va para atrás. La identidad, la función de identificación da igual y además cumple con las mismas propiedades, sino que en el contravariante, si el producto X por Y está definido, entonces la imagen del producto es el producto pero en forma inversa. Esta definición, que quedó con la numeración 5 de estos apuntes, de función contravariante cumple las dos propiedades que acabo de enunciar, o variante, con las objeciones necesarias de ser contravariante, es decir, que en vez de ir la imagen de f de x en f de y, va de f de y en f de x, y que definido el funtor del producto es el producto directo en el caso del variante, del covariante, y el producto indirecto en el caso del contravariante. Y se va de en Y. El compuesto G compuesto con F es un funtor contravariante de CNE. Y si los dos funtores anteriores eran contravariantes, el compuesto también es un funtor contravariante de CNE. La prueba es más o menos fácil. Y bueno, que ya están asignados los ejercicios de las tareas. Eso es un ejercicio de por sí. De igual manera, de la misma forma en que están definidos los funtores o los lambda-módulos, el caso de los funtores del lambda-módulo es el ejemplo más clásico de este concepto. Es decir, tú podrías, si quieres verificar que es un ejemplo clásico, tomando la definición del lambda-módulo, verificar que cumple con todas las propiedades de los funtores de categoría de lambda-módulo con las mismas propiedades de los funtores en categoría en abstracto o usando semigrupoides. Si yo me voy ahora, los otros conceptos que quedan en los apuntes, que es transformaciones naturales, sí, transformaciones naturales y funtoriales. ¿Ven? Los conceptos de transformación natural y los funtoriales son exactamente igual en el lenguaje abstracto que en el lenguaje de los lambda módulos.
Pues en la definición de los apuntes, cuando la monté, no usé para nada las propiedades del andamódulo. Usé prácticamente como si estuviera pensando en categorías abstractas. O sea que prácticamente esa parte si la puedes, si lo quieres usar dentro de un lenguaje general, son estos, seguirla directamente de estos apuntes. Entonces, ves que esto ya sería lo que debería haberse dicho en la parte teórica de teoría de categoría en general de un curso de topología homológica, porque ahora va a haber todas las propiedades en sí de los morfismos en general, desde un lenguaje más universal, como es teoría de categoría. Es lo mismo ocurre cuando tú de repente te vas a algunos apuntes de topología, y en vez de trabajar con espacios topológicos abstractos, trabajas con espacios topológicos reales. Y te centras a pensar en topología sobre RN, sobre los números reales o los números complejos. Bien, existe el libro de topología, que ahorita no me acuerdo quiénes son los autores, pero se utilizó mucho en la Universidad de los Andes, aquí en Mérida, Venezuela, para la licenciatura, que los conjuntos topológicos, en vez de empezar por un espacio topológico, es una clase de elementos o de conjuntos que forman parte de la partición, de los cuales llamamos abiertos bajo características, hacer la topología directamente sobre los conjuntos abiertos, los números reales o los números complejos o sobre RN. Bueno, eso es el caso particular. De igual manera, el curso de análisis funcional lo podemos hacer en abstracto sobre espacios vectoriales cualesquiera, o podemos trabajar directamente sobre espacios funcionales reales. O sea que en el caso del curso de análisis funcional, en vez de hablar de funciones cualesquiera entre dos conjuntos cualesquiera, podrían haber pensado que estaban trabajando con funciones reales. Y entonces, en vez de desarrollar el álgebra de Banach y la teoría de espacio de Hilbert sobre conjuntos arbitrarios cualesquiera, lo puedes desarrollar sobre conjuntos reales. Pero si yo voy al concepto topológico general, fue el que vimos en clase, pero estaba buscando una forma de enfocar el concepto de categoría lo más general posible. Y esa hasta la última clase. Entonces yo voy a ponerme en esta misma semana, subo el aula virtual, las dos tareas por escrito de la clase anterior para que la puedan entregar lo antes posible. Y también les mando estos apuntes corregidos los dos errores y tipeo que tiene para que los puedan tener entre sus apuntes. ¿Tiene alguna duda? De mi parte no, Doc. Doc, una pregunta. Lo que pasa es que nos había dicho en la anterior clase que a más tardar el día de ayer subía los deberes. ¿Cuándo sería de subir No, para organizarnos en tiempo, no? entre hoy y mañana lo paso en limpio, ¿ok? ¿Ok? Ok, Doc. Ese Porque el sería el... problema es que he estado muy ocupado con otra cosa, pero mañana es 24 de julio, aquí en Venezuela no hay actividades Ya. formalmente en la calle, te voy a dedicarme exclusivamente a eso, ¿ok? Doc, Bien. ¿ese sería la último deber de topología algebraica? La última actividad sí, porque o sea, el resto sería que ustedes consulten cualquier cosa con el aula virtual, con los chats, ¿ok? Ya, Doc. O por correo electrónico, ¿bien? Ya, ya, ya. Bueno, esto era todo por la clase de hoy. Nos vemos entonces en la próxima clase. Pueden consultar, no, ya no hay más clases así en videoconferencia. Pueden consultar cualquier otra actividad mediante el chat de la aula virtual o vía correo electrónico. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Doc. No los veo, no los localizo. Bueno, hasta luego, pues. Ok, hasta luego. Muchas gracias por todo.